Gracias, Jerónimo, por Muchas estar gracias. aquí. Estamos muy felices de tenerte y que compartas con nosotros tus vivencias. Muchas Por gracias. parte del equipo de la Ola, quiero agradecerte y entregarte un reconocimiento por tu actividad. Muchas gracias. Día. Gracias, Jerónimo. Gracias a vosotros. Es un placer. Muchas gracias. Bien. Gracias. En la ciudad de Sevilla, no sé si alguien conoce Sevilla, es una ciudad súper bonita, la cual pues cruza un río, y yo soy de este lado de la ciudad, que es de un barrio que se llama Triana, que es un barrio pues muy conocido, con mucha historia, la cuna del flamenco, cuna de mucha historia de Sevilla y de España, pero que a la misma vez es un barrio súper taurino, y donde esa foto que ven ahí a la derecha es la plaza de toro vista de donde yo la veía cada vez que bajaba a la calle a jugar con mis amigos. O sea, yo me crié viendo la plaza de toro y en todo un entorno taurino. Llegó el día cuando tenía 20 años, o sea, hace no mucho, cuando fuimos mis amigos se organizaron para ir a una corrida de toros. Yo digo, bueno, pues vamos a una corrida de toros, lo normal, vivo en Sevilla, la gente es taurina, hay que ir a una corrida de toros. Y la realidad es que desde el primer minuto salí horrorizado de esa corrida de toros. Salí horrorizado porque no entendía ni lo que le hacían al toro, ni por qué una persona se ponía delante de un animal tan imponente como era un toro. Salí enfadado, salí molesto, salí bastante encabronado, y de ahí me fui a hablar con mi abuelo, taurino, cercano, y a explicarle todo lo que yo estaba sintiendo, y mi abuelo pues me rebatía, yo buscaba información, volví otra vez a hablar con mi abuelo, y así hasta que llegó un momento donde él me dijo una frase que sin él saberlo y sin yo saberlo, me hizo antitaurino. Yo antes de ser vegano, antes de ser animalista, antes de toda esta conciencia, ya sabía que la tauromaquia era un horror y que no tenía cabida, ¿no? Y él me dijo una frase que fue la que me hizo antitaurino. ¿Quieren saberla? Se tienen que quedar porque es el punto 7 de la presentación, para que no se vayan de la convención, porque si no, ya no se quedan ya para los siguientes puntos, ¿no? Primero, el animalismo es una moda. Es lo primero que te dice todo el mundo, ¿no? Eso es porque ahora la gente progre, la gente moderna, ahora con el cuidado de los animales, que le ponen suéter a los perritos y ahora no quieren la tauromaquia, ¿no? Me pongo a estudiar y me pongo a revisar la historia. No sé si lo conocen, ¿no? Les presento a el rey Alfonso X el Sabio, que curiosamente le decían el Sabio porque, bueno, era una persona bastante ilustrada, y es del siglo XIII esta persona. Esta persona dejó por escrito, o sea, no es una leyenda urbana, sino que dejó por escrito que las personas que en esa época era un poco diferente el espectáculo, ¿no? Pero si lo pusiéramos en tiempo moderno, que todos los toreros eran unas personas infames completamente, por el maltrato que le hacían a los animales. De hecho, él prohibió, que después lo veremos, que el clero participara en estos espectáculos, incluso como aficionado, ¿no? como asistente a esos espectáculos, ¿no? Y era una persona del siglo XIII. Entonces ya dijo, bueno, ya tan de moda, pues no parece que sea tan moderno y que hay cosas más del pasado. ¿La conocen? De nombre un poquito más, porque ahora está también algo de moda. Él es quien nos tiene que pedir perdón, porque es la reina Isabel católica, de España. Ella tampoco estaba a favor de la tauromaquia. Sí es cierto que nunca consiguió prohibirla porque estaba en un pleito político en esa época y muchos de los gobernantes pues no querían echarse al pueblo encima, pero sí dejó por escrito incluso que la tauromaquia no tenía ningún sentido, que ni aportaba absolutamente nada. Y estamos hablando de una persona del siglo XV, principio del siglo XVI. ¿Lo conocen? Creo que es un poquito más conocido. Él es Goya, pintor, donde los taurinos insisten en que promueve la tauromaquia, y cuando está todo escrito y todas las crónicas del momento te dice que es una persona completamente antitaurina. Y los taurinos dicen que es pro-taurino simplemente porque hizo unos grabados sobre la tauromaquia, pero eso es como decir que alguien que pinta sobre una guerra ya es bélico porque pintó sobre una guerra, y absolutamente no tiene nada que ver. De hecho, vamos a ver un par de detalles de él, uno un poquito más adelante y uno ahora. Él hizo dos grabados, bueno, varios grabados. ¿Puedes pasar otro más, por favor? Esos son dos grabados, no sé si se aprecia ver, pero también lo vamos a revisar ahora. No tan antiguamente la tauromaquia, los caballos no llevaban peto. Era normal en una corrida de toros que muriesen más caballos que toros, incluso.
Y él, pues en esos grabados, que si lo pueden revisar, está en internet, se puede revisar, que proponen Tauromaquia Goya, lo pueden ver, tienen todos una crueldad impresionante sobre esos grabados. Es raro pensar que alguien que quiera promover la tauromaquia esté tan centrado en cómo un toro está pues prácticamente descuartizando un caballo en el lado izquierdo, y lo mismo en el lado derecho, donde ya está tumbado en el suelo con las tripas abiertas, ¿no? Pero es que es más, hizo 2 grabados más, que fue sobre la muerte de Pepe Hillo, bastante cruda, las dos sobre el mismo hecho. Pepe Hillo fue una persona que en su momento pues bueno, fue considerado uno de los mejores toreros de la época. Era una persona que no sabía leer, que no sabía escribir, era completamente pues alguien inculto, que simplemente vivía del aplauso pues de la gente rica que lo ponían en una plaza de toros a torear. Goya hizo esos grabados, pero me he traído apuntado porque sí está un poquito largo. La crónica de la muerte de ese torero en ese momento fue el 11 de mayo de 1801. Y dice: la desgraciada muerte de Pepe Hillo en la plaza de Madrid. Enganchó al diestro con el pitón derecho por el cañón izquierdo de los calzones y le tiró por encima de la espaldilla al suelo, cayendo boca arriba. El golpe de caída le hizo perder el sentido, que de hecho es prácticamente lo que vemos en el lado izquierdo. La contusión fue suficiente para evitar que esquivara o se cubriese al menos de mayor daño del toro. El toro la acometió de nuevo y con el mismo cuerno por la boca del estómago, levantóle y campaneándole así en distintas posiciones por más de 1 minuto, destrozándole varios órganos y arterias en la cavidad del vientre y pecho, intestino mayor, estómago, pulmón derecho y el hígado por completo, además de las 8 costillas fracturadas y una vértebra, hasta que le soltó en tierra, inmóvil y con solo unos minutos ya de vida. Esto fue lo que escribió la crónica del periódico cuando pasó esta corrida. Cuesta mucho trabajo entender que esto lo quieran vender como arte y cultura, cuando una persona que es completamente, en ese momento creo que no tenía toda la información necesaria, pues simplemente por el engaño del aplauso lo meten en estos eventos, ¿no? Entonces no creo que Goya sea un propulsor de las corridas de toros con este tipo de grabados, ¿no? Justo al hilo de lo que estábamos comentando, de cómo puede pasar una más, hasta 1927, que es la última gran modificación que ha sufrido las corridas de toros, no se hizo obligatorio el peto para los caballos. Y era por 2 motivos. Uno, porque ya los empresarios ya no querían poner caballos en las corridas de toros, porque sabía que caballo que entraba, caballo que moría, y era un costo elevadísimo, simplemente era regalar un caballo, no le importaba el bienestar de los caballos. Y segundo, si lo pueden leer ahí, en 1927, habla de ese cambio, pero con lo que hubo por supuesto, hubo una discusión, porque los más puristas decían que eso era un cambio, que ya no iba a ser las corridas de toros como eran anteriormente, ¿no? Entonces que le estábamos quitando la esencia a las corridas de toros si el caballo ya no se destripaba en mitad de una plaza de toros, ¿no? Pero lo quitaron simplemente porque resultaba muy desagradable para los espectadores. Nadie habla del bienestar del caballo, todo es porque el empresario pierde dinero o porque los espectadores pues ya no les gusta ver a un caballo destripado a la plaza de toros. La importancia del caballo, cero. Y al hilo justamente de este mismo párrafo, que es de una crónica taurina de la época, tenemos este siguiente hecho, que mucha gente creo que no recuerda, o que no sabe qué, una más, las banderillas de fuego que se le ponían a los toros. A los toros antiguamente esas banderillas que todo el mundo conoce, eran unas banderillas que estaban rellenas de pólvora y explotaban dentro del cuerpo del toro, y entonces el toro salía echando humo mientras los toreros seguían con su faena. ¿Por qué quitaron esta práctica? Pues bien dice la crónica, esto está sacado de periódicos taurinos, no crean que son los veganos del siglo de 1927. Lo que dice es que sería reemplazado porque, dice, resultaba demasiado cruel percibirse el olor a pelo chamuscado del toro. A los espectadores les molestaba ese olor chamuscado del pelo. El toro, nada. Justo a raíz de esta parte, yo empecé a investigar, digo, bueno, ¿qué tuvo que pasar para que realmente el mundo taurino hiciera una discusión sobre si el caballo tenía que tener un peto o no? Digo, no creo yo que los taurinos se sentaran por su propio pie y dijeran, ¿cómo cuidamos al caballo? Porque no hay ninguna información que me dé esperanza de ese tipo. Me puse a buscar, a investigar, y lo que encontré es que la primera sociedad protectora de animales en España fue en 1877.
tampoco es tan moderna, hablamos del siglo XIX, son casi 200 años hacia atrás. Y fueron ellos los primeros que plantearon la necesidad de ponerle un peto al caballo por el bienestar del caballo. Lo sorprendente es que desde 1877 hasta 1927 pasaron 50 años. Los taurinos tardaron 50 años en darse cuenta del daño que estaban ocasionando al caballo. Por eso ahora que estamos muchos compañeros pues, luchando o peleando o tratando de que se prohíba la tauromaquia, algunos se desesperan, no, es que... Y esto va a ser una carrera de largo plazo porque el mundo taurino, que también lo veremos ahora, tiene un poder inmenso, ¿no? Y aquí tardaron 50 años simplemente en ponerle un peto a los caballos y con críticas de los propios puristas taurinos que no lo veían, que creían que iban a acabar con la fiesta taurina. Justo al hilo de esta noticia pasamos al fundador de esa protectora de animales, que por eso comentaba lo de Goya. Él es un discípulo de Goya. Entonces no hay nada de información que nos pueda confirmar que Goya realmente era alguien taurino por simplemente haber hecho unos grabados de tauromaquia. Él fue el primer fundador de la protectora de animales, y les quiero leer también una crónica rápida de 1872. Decía la crónica que el marqués de San Carlos, que es Ambrosio Grimaldi, el que vemos en pantalla, presentó ayer en el Senado una exposición de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Cádiz pidiendo la supresión de espectáculos taurinos de todos géneros. Es decir, este tema antitaurino ha estado siempre encima de la mesa, no es algo que esté de moda. Y como un pequeño resumen, podemos pasar a la siguiente, Erika, por favor, un poco de la historia. No me quiero clavar un poco en todos los detalles, simplemente recalcar que en el siglo XVI hubo una bula papal de Pío V, donde ya decía que las corridas de toros deberían estar prohibidas para los católicos, con pena de excomulgarlo para siempre, cosa que en España pues el rey Felipe II se lo pasó a la torera. De hecho, de ahí viene la expresión pasárselo a la torera, porque no le hizo caso, pero ya hablaba de que había un daño que se le hacía a los toros. Hablamos en el siglo XVI, ya se le reconocía el daño que se le hacía a los toros. En el siglo XVIII con la Ilustración hubo muchas prohibiciones, siglo XIX también. Esto es muy curioso también, en siglo XIX en España, en 1800, hay una invasión de Napoleón Bonaparte y ponen al hermano de Napoleón en España, José Bonaparte. El último rey español, por así decirlo, que fue Carlos IV, prohíbe las corridas de toros en toda España. Y el que las vuelve a poner es José Bonaparte, que es francés. Entonces es muy curioso cómo en España lo llevan como bandera a las corridas de toros cuando le tienen que dar las gracias a un francés de que hoy en día sigue habiendo corridas de toros en España, ¿no? Aparte de eso, hubo también prohibiciones al principio del siglo XX, durante la Segunda República en España, y en 1991 que se prohibieron las corridas de toros en Canarias, y la famosa prohibición en el 2008 en Cataluña. En Cataluña se prohibieron las corridas de toros, y ¿qué es lo que hizo el gobierno en el 2013? Fue firmar un decreto donde declaraba patrimonio cultural las corridas de toros, y entonces ya no se pueden votar en las comunidades autónomas, que es el equivalente a los estados en España. Ahora mismo está blindada legalmente y ni siquiera podemos tener la oportunidad de que cada gobierno estatal, por así decirlo, que es de comunidad autónoma, puedan votar si quieren o no las corridas de toros, por este blindaje que han hecho. Ahora hay que revertir este blindaje, por eso se está recopilando este año más de 500.000 firmas en España, para ver si con eso pueden quitarle ese estatus y a partir de ahí poder votar. Para que vean la astucia que han tenido a lo largo de la historia de los taurinos, y siguen diciendo que la tauromaquia es algo de moda, ¿no? Y bueno, como estamos en México, no iba a dejar un poco pasar la historia de México, que también ha tenido sus prohibiciones, desde Benito Juárez, Carranza, Porfirio Díaz también tuvo prohibiciones, y esta bonita tendencia que llevamos desde el 2013, donde se prohibió en Sonora, 2014 Guerrero, 2015 Coahuila, 2019 Quintana Roo, 2022 Sinaloa, y del 2010 en adelante, aunque no están prohibidas, pero no están permitidas, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Tabasco, y en el 2012 hacia adelante pues otros municipios, y en el 2025 se van a prohibir en Ciudad de México. Segundo argumento, es una lucha de igual a igual. Creo que todos lo han dicho, no es que el torero se pone con el toro y todo el mundo puede pelear igual. Digo, ok, vamos a hacer un pequeño análisis de esa lucha de igual a igual. De un lado tenemos al torero, de otro lado tenemos al toro. ¿Ok? Primer argumento, el torero quiere, el toro no quiere.
Segundo paso. Bueno, ahí ya vemos que ya no hay nada de igualdad. Segundo paso, un torero antes de empezar a practicar con un toro tiene esas horas de práctica, 55 horas de estudio de toros y la lidia. Esto todo es en escritorio, ¿eh? 100 horas de la suerte del toro, 90 horas de la suerte del toro 2, antes de ponerse delante de un animal. El toro, 0 horas de toreros y la lidia, 0 horas de torero y la suerte del torero y 0 horas de la suerte del torero. Yo creo que igual no está. Pasamos, Erika. Una más. Ahora entrenamiento. Ese torero que vemos en la plaza, que todo el mundo pues, tiene la imagen con el toro, que es el matador, que ya pasa ese estatus, ¿no?, de semidios, como le dan algunos taurinos, lleva con 6-7 años practicando con vaquillas, becerros y novillos antes de ponerse delante de un toro. El toro no se ha puesto delante de ninguna niña, de ningún niño o de ningún joven, que es el equivalente a vaquilla, becerro y novillo. Igual no está. Pasamos a la siguiente. Las armas que tiene un torero en una plaza de toros. Tiene capote, muleta, banderilla, espada estocada y el estoque que es para cortar. Párame. La espada, solo como comentario, que es este que se ve aquí, creo que el que todos más o menos tienen visualmente, ¿no? ¿Cuál es esa espada? Esa espada mide entre 70 y 80 centímetros. El lomo de un toro, desde, digamos, el hueso de la cruz hasta la panza, son 90 centímetros. O sea, esa espada la atraviesa entero, excepto por 10 centímetros al toro. Pero es que además de eso tiene al picador, al ayudante, al ayudante del ayudante, al ayudante del ayudante y al ayudante del ayudante del ayudante. Esas son las armas de un torero. Esto es lo que tiene un torero cuando se pone delante de un toro. ¿Qué es lo que tiene el toro? El cuerno izquierdo y el cuerno derecho. Pero es que hay más. El cuerno izquierdo y el cuerno derecho no están preparados para matar ni a un torero, ni para entrar a un picador, ni para defenderse de unas banderillas, ni para defenderse de una estocada, ni para el capote, ni para nada. O sea, Darwin no dijo, no, tú te voy a dar un cuerno de la izquierda y de la derecha para que puedas entrarle a un torero. Pero es que todas las armas del torero están preparadas para dañar al toro. La curvatura que tiene, los colores que tiene, las dimensiones que tiene, las personas que están. Yo no lo veo que sea una lucha de igual a igual. Pasamos. Una más. La plaza de toros. La plaza de toros es redonda. ¿Por qué es redonda? Pues para que el toro, a fuerza, tenga que correr de un lado a otro. Si tuviese esquina, el toro se acurrucaría en una esquina y de ahí no se movería. Lo ponen en un ruedo donde el toro esté incómodo, donde pueda hacer lo que el torero quiere que haga ese toro. Que ese toro al final lo que se ve es acorralado, y entonces cuando empieza a embestir, y entonces cuando ya, uy, qué bravo es el toro, ¿no? ¿Dónde vive el toro? En una de esas donde tiene, pues, kilómetros y kilómetros donde correr. Yo no veo que sea igual una plaza de toros que una de esas. Sigo sin verlo igual. Y ahora, por último, vámonos a los números. Plaza de Toros de Ciudad de México, solo de Ciudad de México. He hecho el análisis del 2020 al 2019, porque después vino la pandemia y ya como que todos los números están un poco raros, que si la prohibición, que si el amparo, entonces vámonos a un periodo concreto, 2000-2019. Más o menos al año se celebraron 14 corridas de toros. Aquí están fuera las novilladas, que son más todavía que las corridas de toros, pero solo hablando de corridas de toros. 14 corridas de toros al año, son 280 corridas por 6 toros, son 1.680 toros, los que se torearon del 2000 al 2019. Indultados, 15 toros. Me falta un dato, de esos 15 toros, muchos de esos toros no llegan después a tener una vida feliz en el campo como lo quieren hacer ver. Muchos de ellos llegan tan dañados que al final los tienen que sacrificar, ¿vale? Pero se llevan el título de indultado. Tomándolo eso, ¿tienes posibilidades? Si yo fuese un toro, tengo el 0.8% de posibilidades de salir vivo de una plaza de toros. 0.8%. Igual no está. ¿Toreros muertos del 2000 al 2019? 0. Toros muertos, 1.665 toros. Es más fácil que el torero muera de un rayo a que un toro se salve en una plaza de toros. Yo, si fuese el toro, estaría asustado, desde luego. Pasamos a la siguiente.
Tercer argumento, genera empleos. Aquí la verdad que hay muchas cosas, pero me quiero centrar como en lo más actual, en lo más concreto, que es personificado en una persona que es Pedro Aces. No sé si alguien conoce a Pedro Aces, si ha escuchado hablar de él. Bueno, pues Pedro Aces es un empresario taurino que encima está completamente metido de lleno en la política. Digo, yo soy apartidista completamente, no voy a entrar en que si es de un partido u otro, porque al final todos los partidos tienen taurinos y antitaurinos en todos los partidos, pero la realidad es que él está metido de lleno en la política hoy en día, en gobierno ahora mismo, y él en el 2019, como tratan muchas veces estos empresarios a los antitaurinos, pues con un alarde de lucidez según él, pues dijo que la tauromaquia generaba 30.000 empleos directos. ¿Qué le dijimos nosotros? Perfecto, demuéstralo, saca esos números, 30.000 empleos, susténtalo, y nos dijo, no os preocupéis, yo lo voy a llevar al Senado y voy a explicar exactamente dónde salen esos 30.000 empleos. Eso fue en 2019, 2024, todavía no ha justificado ni uno solo de esos 30.000 empleos. Pero, no te preocupes, señor Pedro, nosotros hacemos la chamba por ti. La Asociación Nacional de Matadores de Toros, todo lo que están viendo aquí es información que yo he sacado de fuentes taurinas, no son fuentes antitaurinas que queremos engañar ahí con el número, arañar, son todos fuentes taurinas, todo lo que estoy contando hasta ahora. Activos en el país, 145 matadores, 137 novilleros, 24 regionadores, total 306 personas. En activo en el país, 59 picadores, 69 bandilleros, 11 puntilleros, total 139. Activos, 445 personas. Es decir, en el peor de los casos, si hoy se suspendieran las corridas de toros, 445 personas tendrían que buscarse un empleo. 445, ya está un poquito lejos de los 30.000 personas. 445 personas. Seguimos. En la seguridad social, en la fracción 883, porque no hay una fracción que sea de tauromaquia, todos los espectáculos que ven ahí, que son todos los relacionados con tema animal, en total de todos ellos, hay en el 2021 4.055 personas dadas de alta en el IMSS. Quítenle todas las actividades y con una proporción, digamos, de cuántos son los profesionales activos según la Asociación Nacional de Matadores de Toros, no creo que lleguen ni a 500 personas, entre 500 y 1.000 personas si quieren. Pero hay más. Suponiendo que digan los taurinos, bueno, es que son 445, todas las vidas sirven, todas las vidas importan, estoy de acuerdo, la del toro también. ¿Qué es lo que pasa? Una ganadería, voy a pasar a la siguiente, no vive de una corrida de toros. Y esto es dicho por taurinos, no vive de las corridas de toros. Una ganadería vive del consumo humano, vive de los animales que destina para consumo. Solo el 5.5% de los animales que tiene una ganadería se destinan a las corridas de toros. Ojo, de las ganaderías que están trabajando en tener toros para las corridas de toros. No todas las ganaderías se dedican a criar toros para eventos taurinos, ¿no? O sea, el que tiene una ganadería que si dice, si es que yo quiero criarlos para eventos taurinos, solo el 5.5% de sus cabezas son las que destinan para una corrida de toros. Es decir, que la pérdida sería mínima si suspendieran las corridas de toros. Pero de todas formas, si aún así no se lo creen, pues bueno, las corridas de toros han estado suspendidas más de un año y no ha pasado absolutamente nada, ni en la economía de la ciudad, ni con los empleos, ni con nada. O sea que ya tenemos incluso el ejemplo reciente de que se puede hacer. Y agregando a esto, en la Plaza de Toro México hay muchas más cosas que corridas de toros. Hay conciertos, hay festivales, hay 1000 cosas. El récord de asistencia en la Plaza de Toro México lo tiene un partido de tenis. Pasen, por favor. Es legal. Mucho argumento también, ¿no? Es que yo estoy haciendo algo legal y mientras sea legal lo voy a seguir haciendo. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito en las leyes porque en México ya hemos dicho muchas veces, o yo lo digo muchas veces, tiene unas leyes de primer mundo, una aplicación de cuarto mundo. La Constitución de Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes y obliga a las autoridades a garantizar la protección, bienestar, trato digno y respetuoso de los animales, fomentando una cultura de cuidado. No veo nada de eso en una corrida de toros. Ley de protección animal. Tiene por objetivo garantizar el buen trato a los animales, evitar el sufrimiento, evitar miedos, angustias, incomodidades físicas, dolor y lesiones. Pues eso es lo que pasa en una corrida de toros. Ley de educación. Promueve la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Las corridas de toros violan todos y cada uno de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. No hay ni uno ambiguo. Violan todos y cada uno de ellos. Ok, pero eso pueden ser normas
que son interpretables, es que el arte y la cultura, es que la tradición. ¿Algún abogado aquí, aparte de nuestra licenciada? ¿Alguien es abogado? ¿No? Corrígeme si me equivoco, licenciada, pero en la normatividad mexicana, aparte de la Constitución, las normas oficiales mexicanas no hay ambigüedades, no hay interpretación. ¿Son o no son? ¿Es o no es? O sea, no es, vamos a fomentar, no, eso no es una norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana lo que te hace es que te describe con pelos y señales cómo se tiene que hacer lo que está diciendo en esa norma oficial mexicana. Norma 033, método para dar muerte a los animales. Digo, lo pueden leer, la pueden buscar en internet, te detalla exactamente todo lo que tiene que pasar cuando se va a sacrificar un animal, cuáles son los motivos de sacrificio de ese animal y cómo se tiene que sacrificar ese animal. Yo lo he hecho en un pequeño resumen. Los métodos deben disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés. Todo lo que pasa en una corrida de toros. Vamos a la siguiente, la NOM 009. Digo, esto es una NOM que me causa rareza, porque bueno, aquí somos todos veganos, pues lo puedo decir, es una NOM 009 que es el proceso sanitario de la carne, ¿no? Yo por mí que nadie coma carne, ¿no? Pero bueno, como también vamos a ver ahora, también incluso se están violando esta norma oficial mexicana, que es de cómo se tiene que procesar o ese proceso como de sanidad, pero tienes sanitario, exactamente, el uso sanitario, del proceso sanitario de la carne, que también se viola en las corridas de toros, que dicho por los propios taurinos, un toro en una plaza de toros se destina después al consumo humano. Entonces, si se destina al consumo humano, a fuerza tiene que aplicar la NOM 033 y la 009. Perfecto. Esto se ha trabajado en alianza con Movimiento México Sin Toreo, aquí está Felipe de Mercy for Animal, está Anima Naturalis, está PETA, está sobre todo el Movimiento Cultura Sin Tortura, que fueron los que organizaron la recogida de firmas que ahora también revisaremos aquí. Entre todos ellos, pues cada uno hemos ido haciendo nuestros argumentos, yendo con la autoridad. ¿Puedes pasar, por favor? Hemos estado presentando denuncias, hemos estado en la puerta de SADER y Senasica, que son la autoridad para aplicar esa norma oficial mexicana, y lo que nos dicen es que no saben cómo aplicar esa norma oficial mexicana, que ellos son los que tienen la autoridad de aplicar esa ley. Nos han llegado a decir hasta que como las corridas de toros son en domingo, ellos no trabajan en domingo, entonces en domingo no pueden aplicar la ley. Nos han llegado a decir que es que las corridas de toros en la Plaza México, que se anuncian en todos los espectaculares, pues que ellos no se dan cuenta de que va a haber una corrida de toros ese fin de semana en la Plaza de Toros. Es una iniciativa preferente ciudadana, no sé si han visto la mesa de firmas, todo el mundo ha firmado en esa iniciativa. Perfecto, pues este es el resultado de esa firma. Ya justamente ayer el INE nos confirmó que empiezan el conteo de esas firmas para validarla, para poder pasarla, que se vote por primera vez en la historia en Ciudad de México en pleno. Que se vaya a votar a favor o en contra, no lo sabemos. Que estamos avanzando, eso sí lo sabemos. Tú bien que te los comes. Quinto argumento. Digo, nosotros los veganos cuando nos dicen eso es como, jaja, yo no me como. Así yo no, así que yo te puedo decir exactamente todo lo que yo quiera. Pero la realidad es que el enemigo, como estáis viendo, es bastante poderoso, es fuerte, hay una influencia enorme en la política. Estamos lidiando con jueces taurinos, o sea, cosa que es como muy rara, ¿no? O sea, si es ilegal, ¿cómo puede ser que lo defiendas porque tu gusto personal sea la tauromaquia? ¿Es legal o es ilegal? Si es ilegal, tienes que aplicar la ley. Entonces, hay jueces taurinos, hay políticos taurinos, hay autoridades taurinas. El enemigo, digo, pues llamarlo enemigo, aunque por ahí creo que no le gustan los términos tan bélicos, pero bueno, la contraparte es muy poderoso y la realidad que necesitamos es el apoyo de todos. Los veganos todavía somos una minoría y si algo está poniendo en común la tauromaquia es que está uniendo a los veganos, a los vegetarianos, a los animalistas, a los ambientalistas y, por qué no, a los que comen carne, pero quieren que se aplique la ley por lo menos en el consumo de su carne. Entonces, yo sí apostaría que necesitamos a que todos tenemos que estar en contra de la tauromaquia y no porque alguien coma carne, dejarlo fuera. Porque también alguien que come carne, aunque no nos guste, está en su derecho y él también tiene la autoridad moral de exigir que lo que esté comiendo sea conforme a ley. Es tradición, arte y cultura. Yo este argumento vengo de Sevilla,
Las leyendas de Sevilla están relacionadas con la tauromaquia. He crecido en el entorno de la tauromaquia. Aquí en México también se lleva haciendo durante muchísimos años la tauromaquia. A mí, que sea tradición, arte y cultura, yo se lo regalo a los taurinos. Yo no discuto con taurinos de si es arte, cultura o tradición. Me da exactamente igual. Y me da exactamente igual por un motivo. Y vamos a hacer un ejercicio. ¿Puedes pasar uno más? Hasta ahí. Necesito que se pongan de pie, por favor. Un segundito. Que vean la imagen del toro, que lo miren a los ojos, que lo graben en su mente y que cierren los ojos. Y si la música no lo permite, escuchen el sonido que vamos a poner. Cierren los ojos, por favor. No quiero ni que se imaginen que es un toro, no hace falta eso, solamente que miren a los ojos del toro, se queden con esa imagen, cierren los ojos y escuchen. Listo. ¿Qué más da si es arte, si es cultura, si es tradición? ¿A quién carajo le importa eso? ¿A quién carajo le importa? Yo lo único que me importa es que yo no quiero ser parte de ese sonido. Yo cuando fui a la corrida de toros, digo, evidentemente visualmente impacta, pero lo que tengo grabado desde hace más de 20 años es el mugido del toro en la plaza de toros. Una plaza de toros con 20.000 personas, con mucho ruido. El mugido del toro se escucha como si estuvieses al lado de él. Y el pensar que eso alguien lo puede aplaudir es que simplemente no estamos en la misma sintonía. Por eso yo ese argumento de si es arte, cultura, me da exactamente igual, es que me da igual. No me desgasto ni un segundo en eso. Lo importante es que no podemos divertirnos ni ser causantes de este dolor. Bueno, pues volvemos con mi abuelo, el último argumento. Esa es la última foto que tengo en vida con él. De hecho, falleció como 3 meses más tarde de esa foto. Él falleció y yo no era ni vegano, ni animalista, ni nada, ¿no? O sea, yo creo que si me viera ahora diría, ¿para qué te dije yo aquella frase? ¿No? Y él sin saberlo. Digo, por ponerlo un poco en contexto, él nació en 1928. Cuando estalló la Guerra Civil en España, él tenía 9 años. Él vivió en España durante la Segunda Guerra Mundial. Él pues pasó una posguerra, pasó todo el periodo, la dictadura de Franco, aunque él era militar, pues digamos que no le fue tan mal, pero al final de cuentas vivió una dictadura, una posguerra en un país que estaba completamente destrozado. Y él, bueno, pues cumplía con el vino, el toro y el fútbol, ¿no? Eran sus tres cosas, ¿no? En ese periodo que estuvimos discutiendo, yo le mandaba incluso fotos, él me rebatía que eso no era verdad, que eso solo pasaba a veces, todo. Yo creo que ya lo fastidié hasta que me dijo algo que le salió del alma y a mí se me quedó en el alma. Y me dijo la famosa frase: hay cosas peores. A mí ese hay cosas peores me retumbó en el alma porque dije, ok, si tú, que eres taurino, me estás terminando la discusión diciéndome que hay cosas peores, lo que yo estoy escuchando es que no tienes argumentos para justificar las corridas de toros. Si tú ya no quieres hablar de corrida de toros y quieres hablar de que los niños tienen hambre, de que el mundo hay una guerra, quieres hablar de otras cosas porque ya no quieres hablar de las corridas de toros, es porque realmente no hay ningún sentido en las corridas de toros. Es porque realmente ya llega un punto donde ya no hay más argumentos de las corridas de toros. Y por eso a mí eso me retumbó y dije, ok, si mi semidios, que era en ese momento mi abuelo, ni siquiera es capaz de sostener un gusto suyo, es porque realmente esto no tiene ningún sentido. Y fue cuando yo me hice antitaurino.
¿Qué es una plaza de toros? Pues lo resumo en tres expresiones. Uno, es un paraíso legal, donde se puede saltar a la torera completamente, y mira que va perfecto la expresión con ellos. Se puede saltar la ley, es una sala de tortura completamente, y donde hay una afición sin compasión. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí.